El proyecto está dividido en dos partes, la vitalidad y el lingüicidio. En esta primera parte hablaremos de cómo una lengua se mantiene viva, o cómo es que los hablantes la mantienen viva. También los motivos por los que los hablantes se sienten obligados a aprender una segunda lengua como requisito sobresaliente para encontrar un empleo o incluso hasta para estudiar. La lengua tzotzil es hablada por alrededor de 400,000 personas en varios municipios de los Altos de Chiapas: Chamula, Ixtapa, San Lucas, Acala, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, entre otros. Estas son algunas de las lenguas más habladas dentro del estado de Chiapas, según el INEGI. Lengua tzeltal, número de hablantes, 461,236. Lengua tzotzil, número de hablantes, 471,462. Lengua chol, número de hablantes, 191,947. Lengua zoque, número de hablantes, 53,839. Para el sondeo de este proyecto se realizó un viaje al estado de Chiapas. El método de investigación será con base a algunas entrevistas a los habitantes del municipio de San Cristóbal de las Casas. El método principal de las preguntas realizadas se desenvuelve en el conocimiento de su lengua. ¿Qué tan conscientes son de su propia lengua? Se hizo una selección de 4 grupos y cada grupo de 5 personas. En total fueron 20 entrevistados, 5 niños entre 9 y 12 años, 5 jóvenes adolescentes, 5 adultos, por último 5 personas de la tercera edad. Las primeras preguntas que se formularon fueron: ¿qué consideras que es, lengua o dialecto? ¿Por qué? De las 20 personas entrevistadas, 13 contestaron que es una lengua. Su argumento es porque es la manera en que me comunico o porque es un idioma original. Las otras 7 personas contestaron que es un dialecto y su argumento fue que es porque se habla en pequeñas comunidades. ¿Sabes la diferencia entre una lengua y un dialecto? ¿Cuál es? De las 20 personas entrevistadas, 15 personas respondieron que la diferencia está en la cantidad de hablantes. 3 personas respondieron no saber cuál es la diferencia y 2 personas respondieron que la diferencia se marca con el territorio. ¿Cuántas personas en tu casa hablan esa lengua? De las 20 personas entrevistadas, la mayoría contestó que la mitad de las personas que viven en su casa hablan la lengua originaria. ¿Cuántas personas en tu casa hablan español? De las 20 personas entrevistadas, la mayoría afirmó que todas las personas que viven en su casa hablan el español. ¿En tu hogar se comunican mediante tu lengua? De las 20 personas entrevistadas, 10 personas afirmaron que sí, 5 personas afirmaron que en ambos, 3 personas afirmaron que no y 2 personas afirmaron que poco. ¿Qué hablas con más frecuencia, español o tu lengua? ¿Por qué? De las 20 personas entrevistadas, 13 personas contestaron que el español, argumentando que es más fácil. 6 personas contestaron que su lengua, argumentando que no quieren que se pierda. Y 2 personas contestaron que ambos, dependiendo del entorno. ¿Cuál fue el motivo por el que tuviste que aprender a hablar español? De las 20 personas entrevistadas, 7 personas respondieron que por estudios. 6 personas respondieron que por adaptación. 4 personas respondieron que por comunicación, 2 personas por salir adelante, 1 persona por decisión. ¿Crees que la lengua se esté perdiendo? De las 20 personas entrevistadas, 18 personas contestaron que sí, 2 personas contestaron que no. El argumento de las personas que contestaron afirmativo fue: no es fácil de aprender y los idiomas globalizados se han apoderado de la comunicación. Y el argumento de las 2 personas que contestaron que no fue que todavía se puede mantener con las nuevas generaciones hablantes. ¿Qué piensas de las personas que creen que es un dialecto? De las 20 personas entrevistadas, 6 personas contestaron que deberían informarse.
5 personas contestaron que discriminan. 5 personas contestaron así los han informado. Y 4 personas contestaron que están en lo correcto. ¿Consideras que en algún momento se deje de hablar tu lengua materna y utilicen solo el español? De las 20 personas entrevistadas, 16 personas contestaron que sí, 4 personas contestaron que no. Aunque la mayoría no tuvo molestia en responder, algunos simplemente dijeron que no. Se les hizo una pregunta extra, al descubrir que sabían la diferencia entre lengua y dialecto. Esta pregunta fue: ¿por qué estás tan bien informado acerca de esto? La respuesta fue aún más sorprendente. Tenían que saberlo para no sentirse aún más discriminados. Y a esta conclusión llegamos. Tienen el amor a su lengua y las herramientas para defenderla, y de paso, a su cultura. Lingüicidio. Cuando una lengua ya no es la lengua materna de nadie y por lo tanto no es hablada, la lengua es considerada muerta. Aunque no todas las lenguas se mueren del todo, pues algunas continúan como segunda lengua, tercera lengua o lengua litúrgica. Por ejemplo, el latín, que aún es usada en ritos religiosos. ¿Cómo se extinguen las lenguas mexicanas? Para que una lengua indígena se extinga, se requiere un proceso que está presente en las generaciones. Primera generación. Consiste en que la lengua materna es la lengua indígena del individuo, aunque aún hay una preocupación de los abuelos, pues quieren que sus hijos aprendan el español, aunque ellos no lo hablen. Segunda generación. Como los hijos aprendieron español, influenciados por sus padres, ahora estos son monolingües. Hablan las dos lenguas, pero no se preocupan mucho por enseñar la lengua indígena a sus hijos. Tercera generación. Su lengua materna es el español. Sus padres no se preocuparon en enseñarles. Pueden entender palabras, pero no hablarlo. Al no haber quien enseñe a las futuras generaciones, la lengua se extingue. Yasnaya Aguilar, en un artículo titulado ¿Por qué muere una lengua?, nos dice que los factores que inciden son: lenguas indígenas deshabilitadas como útiles en los espacios públicos. En las escuelas se le da prioridad al español. Los medios de comunicación y las escuelas son en español. La discriminación, que es lo que más influye. Esperamos que con esta información concienticemos más y no discriminemos las lenguas indígenas, pues son parte de nuestras raíces. Gracias.